objetos, fundamentalmente cohetes, bombas de manos de carácter explosivo, y sin duda lo más singular sea por la concepción de un arma que puede desplazarse sobre las aguas y que es autopropulsada. De ahí que se haya hablado de él como el creador de un verdadero torpedo. El torpedo que propone Al-Ramá está compuesto de dos láminas abombadas que forman un huevo, y obviamente dentro de ese huevo lo que hay es una carga explosiva, y que va acompañado de dos varas laterales que permiten mantener la recta dirección del objeto y que es propulsado por un cohete. Parece lógico que la utilidad de este instrumento era atacar un barco a distancia a través de la superficie del agua. Es cierto que la idea que subyace del arma es la misma. Es la utilización de un proyectil desde un barco contra otro barco, en el caso del Al-Ramá en la superficie del agua, en el caso de los torpedos por debajo del agua. Los ejércitos cristianos poco a poco avanzan hacia el sur. Toman ciudades y tierras dominadas por los musulmanes durante siglos. Ante esta presión militar, los andalusíes buscan algún revulsivo para combatir y contener los ataques cristianos. Los musulmanes de Al-Ándalus en la península ibérica están introduciendo un tipo de armas que es capaz de proyectar, de disparar un proyectil, y que es propulsado por fuego. Entendemos que por pólvora. La primera imagen que tenemos de un cañón en un manuscrito es muy diferente a lo que entendemos por un cañón, porque la forma que tiene es como de una vasija que se utilizaba, curiosamente, no para lanzar proyectiles esféricos, sino que se utilizaba para lanzar flechas. Quizás lo que más destacan es el pavor que causaban en el enemigo, sobre todo por la novedad que aportaban. No era tanto el daño que era capaz de realizar sobre un conjunto de guerreros, sobre el enemigo en definitiva, cuanto el ruido que producían, que era capaz de asustar a hombres y sobre todo a caballo. Los truenos de mano o palos de fuego eran el arma de fuego más arcaica que existe. Era un cilindro de metal con una recámara, tenía arriba un orificio que se llamaba oído, con un pequeño recazo donde echaba la pólvora. Metíamos la pólvora, metíamos el proyectil, que era un bolaño, que podía ser de hierro o de piedra, lo comprimíamos y apuntábamos hacia el enemigo disparando. Los cañones ya en el siglo XIV pues resultaba, para quien lo veía desde la distancia, muy complicado entender cómo se metía un proyectil en un tubo y salía con una potencia desmesurada y qué era lo que lo proyectaba. Eran capaces de destruir murallas y torreones que antes eran inexpugnables. Los sitios y las guerras son mucho más cortas. Antes no había batallas, todo se hacía por sitios. Podían estar 1 año, 2 años, hasta que estos se rendían por hambre. Entonces lo que antes costaba 1 año, ahora podía costar tranquilamente 1 mes o poco más. Los efectos de la artillería sobre las poblaciones es absolutamente devastador. El testimonio castellano denota sorpresa cuando alude a esas máquinas que son capaces de proyectar lo que denominan como pellas de fuego, y que si impactaban sobre una persona eran capaces de cercenarle de cuajo un miembro, cortarle un brazo, una pierna, y posiblemente la muerte era prácticamente inmediata. En el siglo XIV, los nazaríes hicieron uso de la pólvora en sus enfrentamientos contra los ejércitos cristianos. Pero si disponían de una tecnología militar más avanzada, ¿cómo es posible que los musulmanes fueran derrotados en el campo de batalla? El 2 de enero de 1492 se puso fin a casi 8 siglos de reinado musulmán en la península ibérica. Pero ¿qué ocurrió para que sus tropas, que contaban con avanzadas armas de fuego, perdieran la guerra contra los cristianos? Es verdad que la tecnología de las armas de fuego fue introducida por los musulmanes, pero también es cierto que muy poco tiempo después esa tecnología también estaba en manos de los reinos cristianos. ¿Cómo se las ingeniaron los reyes cristianos para hacerse con unos secretos tan importantes para los intereses musulmanes?
Claro, evidentemente si el enemigo tiene una tecnología mejor que la tuya, intentas copiarla. Quizás en el caso de la pólvora es más complicado copiar porque tienes que tener las proporciones y probablemente debió producirse pues, por algún tránsfuga que se cambió de bando y explicó esa receta. Con la entrada en el poder de los Reyes Católicos se creó toda una industria armamentística. En Medina del Campo se creó una factoría que se dedicaba a fabricar solamente artillería. Se invirtió mucho dinero y mucho tiempo desde el bando cristiano en evolucionar estas armas. Hubo una industria que tanto las piezas de artillería como las piezas de mano evolucionaron. Eso quiere decir que si en alguna década de principios del siglo XIV los musulmanes han podido disfrutar de una superioridad tecnológica sobre Castilla, esa superioridad duró muy poco tiempo. En la Guerra de Granada es donde se puso de manifiesto el poder de la artillería y donde se consiguió tener una superioridad tecnológica sobre los enemigos musulmanes. Las fortificaciones del Reino de Granada se habían hecho para otro tipo de guerra muy diferente, adaptadas para contrarrestar otro tipo de máquinas. Claro, proyectiles de varios cientos de kilos y golpeando en el mismo punto, pues tenían una capacidad de destrucción bastante considerable. Y esa es una de las claves del éxito de los Reyes Católicos en Granada, la artillería, sin duda alguna. Sí que es paradójico que las tropas musulmanas fueran derrotadas por las tropas cristianas utilizando un invento que ellos habían introducido. La pólvora es el arma decisiva, es el arma o el elemento que permitió cambiar la forma de entender la guerra. Prácticamente se podría decir que la artillería de pólvora pues, fue determinante hasta ya el siglo XX. Los musulmanes fueron víctimas de sus propios prodigios, pero su legado sigue vigente. Desde entonces, la artillería en los campos de batalla ha sido vital para ganar guerras. Además de la técnica de uso militar, muchos de los sabios andalusíes cultivaron toda clase de conocimientos. Un ejemplo fue Abbas ibn Firnas, precursor de los relojes mecánicos y responsable de la introducción del cristal tallado en la península ibérica. Además de estos logros, este malagueño buscaba la manera de hacer un viejo sueño realidad. Su gran sueño fue el vuelo, fue echar a volar. Tardó en realizarlo, supongo, porque tuvo que realizar muchos estudios observando y comprobando cómo podría fabricarse un instrumento que le permitiera ese vuelo y mantenerse en vuelo y caer al suelo de una forma sana. Llevo años observando el vuelo de las aves, el despliegue de sus alas, sus suntuosos movimientos. Todo esto me lleva a pensar que el ser humano, ayudado de mecanismos precisos, es capaz de volar. Finalmente, cuando Ben Firnas contaba ya 65 años de edad, consiguió construir algo que podría estar entre la forma de un parapente, pero con una estructura de madera envuelta en seda y adornada con plumas de ave. Para volar, Ben Firnas se va a unos 3 kilómetros de Córdoba, a una almunia que se llamaba La Ruzafa. Esa almunia está en una pequeña elevación cercana a Córdoba y utilizó esa pendiente de esa colina para iniciar el vuelo. No tenía que salir desde una gran elevación que peligraría el momento de caer. Abbas Ben Firnas consigue efectivamente un vuelo. La duración del vuelo fueron 10 segundos, pero no se considere que es muy poco tiempo porque el primer vuelo real de un avión con motor fueron 12 segundos, o sea que la diferencia no es tan grande. Ben Firnas debió de hacer ese vuelo
para asombro de sus conciudadanos, pero consigue caer de una forma un poco catastrófica. ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Consiguió sobrevivir al impacto contra el suelo? El aterrizaje fue un poco duro porque se rompieron las piernas. El fallo fundamental que cometió Abbas Firnas fue porque no se fijó en los pájaros que aterrizan con la cola, se desestabilizó completamente a la hora de aterrizar y claro, se dio el gran batacazo por no llevar cola. Pero Abbas Ben Firnas fue el primer hombre que consiguió volar de una forma científica, es decir, el primer vuelo de la humanidad. Abbas Ben Firnas fue un adelantado a su época. Se le puede comparar perfectamente con Leonardo da Vinci, que se inspiró seguramente en sus diseños con varios siglos de diferencia. Han tenido que pasar más de 1000 años para que la física y la aeronáutica den la razón a este sabio andalusí. Su legado es reconocido mundialmente. El puente principal de Córdoba lleva su nombre. Una estatua recuerda su vuelo en el aeropuerto de Bagdad y en la cara oculta de la luna, un cráter ha sido bautizado como Abbas ibn Firnas. Aquellos andalusíes supieron aprovechar la energía que les regalaba el viento y el agua. Cada vez que un reloj marca las horas o un robot se mueve, los conocimientos de Al-Ándalus vuelven a cobrar vida. La herencia de Al-Ándalus va mucho más allá de la mecánica o la ingeniería. Aquellos musulmanes nos han dejado platos que aún degustamos en la actualidad. Y sus sabios practicaron complicadas operaciones quirúrgicas hace más de 1000 años. La mayoría de nosotros desconocemos la herencia que los musulmanes dejaron en nuestra sociedad actual. Una riqueza de conocimientos que seguiremos descubriendo en Al-Ándalus, el legado. En la actualidad, la medicina vive una auténtica época dorada. La península ibérica dispone de un sinfín de medicamentos, acceso a grandes hospitales y técnicas quirúrgicas como jamás se habían conocido antes. Pero lo que muy pocos saben es que parte de la medicina y farmacología de hoy en día ya se conocía hace más de 1000 años en Al-Ándalus. Sus médicos eran capaces de colocar implantes dentales, sabían cómo tratar huesos rotos, se atrevían a operar cataratas y practicaban una cirugía muy avanzada para la época. Vamos a conocer el legado que los andalusíes nos dejaron en el campo de la medicina. Un gran regalo que sigue curando enfermedades en el siglo XXI. Durante casi 8 siglos, los musulmanes estuvieron asentados en gran parte de lo que hoy conocemos como España y Portugal. En este periodo de tiempo, en Al-Ándalus se vivió una época de innovaciones y conocimientos, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad. El legado científico de lo árabe en Al-Ándalus es sin duda una de las grandes capitales que posee la cultura europea y mundial. Algunos de los personajes de la España no andalusí venían a curarse con los médicos árabes, o sea, realmente era la cuna del saber médico. Se podría hacer una larguísima relación de andalusíes ilustres. Sin ellos no podríamos entender buena parte de los conocimientos actuales. ¿Quiénes eran esos médicos andalusíes? ¿Hasta qué punto aquellos sabios han influido en la medicina y farmacología actuales? Az-Zahrāwī fue un médico y lo conocemos sobre todo por su obra. Su obra es una inmensa compilación de cerca de 1500 páginas de todos los aspectos de las diversas ramas de la medicina, acabando con un apartado dedicado a la cirugía. Toda mi experiencia y conocimientos se concentra en esta extensa obra. Han sido 40 años escribiendo de la forma más sencilla y didáctica lo que un médico ha de saber de este oficio. Escribió este manual porque debía tener un grupo de discípulos a los que enseñar y porque en aquella época no había muchos manuales. En el tratado de Az-Zahrāwī se dedica una amplia descripción a los procesos
que tienen que ver, por ejemplo, con oftalmología, traumatología, odontología, etc. Aquí toda persona que se dedique a este menester encontrará respuestas a cualquier problema de salud. Desde curar caries o escayolar una pierna, hasta intervenir mediante cirugía la dolencia de un enfermo. Al-Zahraoui nació en Medina del Zahara, vivió 78 años y dejó un legado extraordinario para la cirugía. Los principios que fundamentó Al-Zahraoui dan origen realmente al atlas quirúrgico actual. Sin Al-Zahraoui no sabemos cuándo se hubiera iniciado el diseño de la cirugía moderna. ¿Por qué es su legado tan importante en la cirugía actual? ¿Las operaciones que hoy conocemos serían muy diferentes sin las aportaciones de este sabio andalusí? Además de Al-Zahraoui, una gran cantidad de médicos, a partir de finales del siglo IX, dejarán una evolución bastante notable en todos los ámbitos de la medicina. Como por ejemplo Al-Ghafiqi, que de Córdoba, desconocemos prácticamente cómo fue su vida, sí que conocemos su obra y conocemos su descripción de cómo era una operación de cataratas. Padecer la enfermedad de la catarata era muy traumático porque a la persona le impediría hacer las labores que eran de aquella época agrícolas o actividades ganaderas, y sobre todo era muy importante en actividades de guerra no poder realizar una visión correcta. Por lo tanto, la pérdida de visión en todas las épocas es un drama, pero en la Edad Media mucho más. La técnica de la operación de las cataratas en Al-Ándalus era conocida en Oriente, pero también era en el mundo griego y el mundo romano. Hace más de 1000 años, en la península ibérica, médicos como Al-Ghafiqi ya realizaban operaciones de cataratas. Pero, ¿cómo eran aquellas intervenciones quirúrgicas? ¿Recuperaba el paciente la visión del ojo? ¿Utilizaban alguna clase de anestesia? Sabemos que para ciertas operaciones de cirugía sí que se utilizaban anestésicos. No se dicen para este caso concreto, luego podemos pensar que no. Al-Ghafiqi curiosamente describe cómo colocar al paciente. Él ponía al paciente frente suyo, sujetaban la cabeza y entonces él accedía al ojo por la parte superior. Y con un punzón que tenía una cabeza puntiaguda pero triangular, se presionaba, se hacía una pequeña hendidura en la superficie y se presionaba el cristalino hasta que se desplazaba hacia un lado la catarata. Simplemente se retiraba el cristalino vitrificado, luego no se recuperaría más que parcialmente la visión. También explica detalladamente cómo hacer el posoperatorio, es decir, cómo tratar a ese paciente con manteca de cerdo, con aceite de rosas y el vendaje que había que poner para tener un posoperatorio que fuera menos traumático. El haber perfeccionado mucho la técnica andalusí, el tener una tecnología que sea muy avanzada, ha permitido que un problema que podía ser muy extenso tenga una solución bastante rápida hoy en día. Al-Ghafiqi fue uno de los primeros cirujanos que se atrevió a operar cataratas en la península ibérica. Pero ¿sabemos si alguno de los conocimientos que aplicaba se siguen utilizando en la oftalmología actual? Al-Ghafiqui era un adelantado en su época. Él describe perfectamente una cosa muy curiosa que hacemos hoy en día, que es tapar el otro ojo que nos vamos a operar para evitar que hubiera movimiento. Entonces, al final, podemos decir que Al-Ghafiqui dio muchas pautas que efectivamente hoy en día se trasladan a nuestra época. Los lazos de unión entre Al-Ándalus y el resto del mundo musulmán permitieron la recepción de nuevos descubrimientos médicos. Unos conocimientos que llegaron a la península de las formas más diversas. Hay una enorme cantidad de andalusíes que van a Oriente a hacer su peregrinación a la Meca y aprovechan para formarse en ciencias de la religión, pero también en astronomía, matemáticas y medicina. De modo que todos estos médicos que vuelven con esa formación en medicina acabarán contribuyendo a una elevación del nivel de conocimientos que se desarrolla en la península ibérica. Gracias a estos viajes,
los andalusíes entraron en contacto con los sabios más reputados del mundo islámico. Ibn al-Haytham es seguramente el gran físico del siglo X. Es un hombre con una formación polifacética que incluye estudios médicos, estudios astronómicos, estudios matemáticos. Sabemos poco de su vida, pero sí que hay una anécdota común a diversas fuentes, que es la anécdota de hacerse pasar por loco. Ibn al-Haytham pasó a trabajar al Cairo como matemático y pasó al servicio del califa fatimí al-Hakim. Allí le ofreció el proyecto de crear una gran presa para que controlara las crecidas del Nilo, pero cuando se dio cuenta que como ingeniería no podía desarrollarlo, y ante el temor de ser castigado por este califa fatimí, pues él se hizo el loco y se encerró en casa. De modo que durante 6 años se dedicó en casa a experimentar con la luz. El experimento más famoso es el experimento de las velas. Y hace que varias velas proyecten su imagen a través de un agujero mínimo que da una cámara oscura. De modo que un rayo de luz se acaba proyectando en la pared opuesta al agujero la imagen invertida. Es el principio de la cámara fotográfica y el principio también de la cámara de vídeo. La cámara oscura es un conocimiento muy antiguo. Los griegos lo conocían, por lo tanto no es una novedad para Ibn al-Haytham. Lo que es una novedad es el uso que hace de la cámara oscura para confirmar sus teorías. Y gracias a las aportaciones de la experimentación de Ibn al-Haytham, ayuda a entender cuál es el funcionamiento del ojo humano. Las innovadoras ideas de Ibn al-Haytham revolucionaron las teorías de la visión que se habían dado por válidas desde los tiempos de los griegos. En la época clásica, tanto Galeno como Platón como Aristóteles explican la visión como que sale un fuego ígneo del interior del ojo y cuando se junta con la luz exterior acaba formando la imagen. Lo que él consigue es explicar cómo el cristalino puede proyectar una imagen dentro del ojo, que esta imagen después, a través del quiasma de los nervios, llega al cerebro. Además de la oftalmología, algunos médicos andalusíes se preocuparon también del cuidado de los dientes. ¿Cómo era la odontología que se practicaba hace más de 1000 años? ¿Conocían los implantes o los empastes como ocurre en la actualidad? En el siglo XVI, Miguel Servet murió quemado en la hoguera. Su pecado: escribir varios libros que fueron denunciados como contrarios a la religión cristiana por sus posturas antitrinitarias. Además, este aragonés se atrevió a publicar una serie de teorías médicas que ponían en jaque el conocimiento sobre fisiología de aquel momento. Tradicionalmente a Miguel Servet se le ha otorgado el origen de la teoría de la circulación pulmonar. Miguel Servet nos dice en una de sus obras que la sangre no circula dentro del corazón, no pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, sino que circula a través de las arterias pulmonares. Pero en el siglo XIII, un médico sirio-egipcio llamado Ibn an-Nafis escribió un tratado importante para la medicina. Ibn an-Nafis incluyó esta descripción 3 siglos antes que Miguel Servet. Por tanto, hay que decir que se adelantó en la descripción de lo que es el fenómeno de la circulación pulmonar. Miguel Servet recogió en sus obras las mismas ideas que Ibn an-Nafis había desarrollado en Egipto. ¿Cómo es posible que este descubrimiento pareciera calcado al de Ibn an-Nafis? ¿Pudo este aragonés tener acceso a la obra del médico sirio? ¿O quizás fue una simple casualidad separada por más de 300 años? Es posible. No puede descartarse que Miguel Servet conociera una idea similar que había tenido en el siglo XIII el médico filósofo Ibn an-Nafis. Ahora bien, los expertos en Miguel Servet y en general en la medicina del Renacimiento no ven un vínculo directo. Es posible que sea una idea poligénica que ha nacido varias veces
más que no una idea transmitida. Hasta el momento no existen pruebas concluyentes de que Miguel Servet tuviera acceso a la obra de Ibn an-Nafis. Lo que sí sabemos es que tratados como el del cordobés Al-Zarawi han contribuido al desarrollo de la medicina moderna. El Tratado de Al-Zarawi es un documento de primer orden, porque nos explica lo que la medicina de la época era capaz de hacer. En el Tratado de Al-Zahrawi encontramos que se dedica una amplia descripción a los procesos que tienen que ver con la odontología. Al-Zahrawi aportó muchas cosas al campo de la odontología, empezando por la prevención. La higiene bucal fue en Al-Ándalus siempre muy cuidada como un aspecto más de la higiene personal. No solamente Al-Zahrawi le daba mucha importancia a la salud bucodental, sino que el pueblo en general, en Al-Ándalus, en aquella época, tenía como que era de vital importancia. El Corán prestaba muchísima atención a lo que era la higiene corporal. De hecho, era un precepto necesario para ser un buen musulmán. Además, los musulmanes tienen que enjuagarse la boca como 5 o 7 veces al día. Es decir, es necesario antes de orar el tener limpia la conciencia y limpio el cuerpo desde la boca hasta el resto del organismo. Con lo cual, esto es herencia del Corán. Cuando vemos los cementerios en Al-Ándalus y uno va a ver los arqueólogos, te sorprende cómo aparecen algunas caries, pocas, pero generalmente encuentras que las mandíbulas son bastante completas y bastante bien conservadas. Es decir, esa es la constatación real y efectiva de que esta higiene bucal era muy importante. Una buena limpieza de boca evita que los dientes se enfermen. Pero si, por desgracia, hubiera que extraer alguna pieza dental, hay que asegurarse cuál es la enferma, porque a veces el dolor engaña al paciente y se saca la muela sana. Al-Zahrawi entendía que había que tener mucho cuidado a la hora de hacer una extracción para que no se quedaran las raíces dentro del hueso, para que no se rompiera la muela, de manera que entendía que eso eran infecciones potenciales. En el Tratado de Al-Zahrawi encontramos tanto las restituciones de pieza o los implantes, como también los empastes. Resulta impactante saber que en el siglo X los médicos andalusíes usaban los empastes para salvar las piezas dentales de sus pacientes. Pero, ¿qué sustancias utilizaban? ¿Resistían tanto como los que utilizamos hoy en día? Tenemos delante las sustancias que utilizaba Al-Zahrawi para fabricar sus empastes y ahora voy a intentar recrearlo, voy a intentar simular lo que él hacía con sus manos con los mismos materiales o similares. Aquí tenemos almáciga, que es una resina que en este momento está en consistencia sólida, aquí ya la tenemos en consistencia líquida, y tenemos el alumbre, que es un mineral rico en sales, que al mezclarlo pues tendrá una consistencia, se espera, similar a la de los empastes actuales. Vamos a compararlo con lo que es una resina compuesta de un empaste actual. Aquí podemos visualizar cómo la consistencia del empaste tradicional y la consistencia del empaste que se utilizaba en Al-Ándalus por Al-Zahrawi puede incluso por el color llegar a ser similar. Vamos a simular lo que sería un empaste. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta muela en la cual he provocado una cavidad. Llama mucho la atención que en su momento ya se pensara en que se podía aplicar determinadas sustancias para que no se infectara más y además protegían la muela, que yo he